Bien, pues vamos a intentar hacer nuevo tiempo para el análisis, lectura de estos acontecimientos con Gustavo D'Aristegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Bueno, pues entiendo que ya has regresado del país del sol naciente. Hablaba con Así es. Gerardo que nos podemos ir de compras por Japón, pero que oye, que en España también hay bastantes oportunidades. Tú estabas en tiempos previos a esas elecciones, se ha confirmado esa victoria aplastante de Sanae Takaichi. ¿Qué lectura haces de estos tiempos nuevos para Japón? La famosa, bueno, a ella le encanta que le llamen la dama de hierro japonesa. Bueno, como recordarás, en mi última intervención en esta cadena la hice desde el barrio de Marunouchi, que es el Wall Street japonés, y además lo hice deliberadamente en uno de esos centros comerciales con cristal y con la vista detrás de los edificios extraordinarios de ese barrio financiero, para demostrar la vibranza del país, que a pesar de su crisis monetaria, de su crisis muy grave demográfica y de su crisis de deuda, es uno de los países más endeudados del mundo. Sin embargo, la economía funciona. Hay seguridad jurídica, hay seguridad física, hay seriedad en el país está bien gobernado, incluso por los predecesores de la señora Takaichi, que a mí cada día me gusta más, tengo que decirlo. Y como recordarás, esto predijimos el resultado casi al milímetro. Dijimos que el Partido Liberal Democrático iba a sacar una mayoría absoluta muy holgada y que junto con sus aliados, su aliado de coalición, iban a llegar a más de 2/3 de la dieta japonesa, y ha sido exactamente así. Y por lo tanto, estoy viendo que las críticas que hacen algunos periodistas importantes a que las encuestas se han vuelto a equivocar, en absoluto, es que la han clavado completamente. Las encuestas la han clavado, por lo menos las que yo seguía. Otra cuestión. Hubo un pequeño repunte del yen mientras yo estuve allí, estuve un mes entero. Yo llegué con el yen a 187 el euro, 155, 156 con el dólar, y me marché una horquilla diferente, el euro en un 182, el dólar en 147, 146. Es decir, que hubo una recuperación bastante significativa del yen. Obviamente los mercados han agradecido enormemente la estabilidad política, han agradecido enormemente el programa electoral y sobre todo el programa económico de la señora Takaichi, que además es muy ortodoxo. Es decir, sí, hay una cierta audacia en algunas cosas, pero es muy ortodoxo. Disciplina fiscal, pero no va a meterle una mano brutal a la inflación, porque un cierto grado de inflación, y Gerardo Ortega seguramente nos daría la razón, aunque no vamos a predicar, no vamos a predicar delante de los expertos en su materia, pero sin duda ninguna, esa inflación contenida es muy buena para la economía japonesa. Es verdad que si uno analiza la inflación en Japón, hay una especie como de campana extraña, es decir, que la inflación general es muy plana, pero la inflación de los productos alimenticios y básicos tiene un pico de unos años. Y es ese pico justamente en los productos de primera necesidad que hizo mucho daño a la clase media. Y esa clase media, que es el votante principal del PLD, lo abandonó con los anteriores primeros ministros. Hoy ven con mucha confianza que el gobierno japonés tiene un plan, y un plan que está empezando a funcionar, porque en efecto ahora ya estamos viendo que la inflación de los productos de primera necesidad está volviendo su plan. Y en consecuencia, pues los japoneses están empezando a ver que sus salarios por primera vez en mucho tiempo están siendo incrementados, que la inflación que le estaba haciendo daño, que era justamente el de los productos de primera necesidad, está controlado, que el país tiene una líder que tiene las ideas muy claras en política exterior. Yo, desde luego, cuando la gente me está diciendo que qué imprudencia plantarle cara a China, dice, lo que es irresponsable y casi suicida es no hacerlo. Porque no estoy diciendo que vayamos a la guerra con China, en absoluto. Tenemos que llevarnos bien con China, pero con nuestras condiciones. China no puede imponerle a todo el mundo las suyas. No olvidemos que China lleva 20 o 30 años lanzada en una especie de cruzada económica, financiera,
inversora por el mundo entero, eso sí, buscando gangas. Y no olvidemos, en cuanto le tocas el bolsillo, reaccionan de muy mala manera. No olvidemos qué es lo que le ha pasado al gobierno panameño cuando le ha metido mano Hutchinson a la empresa de Hong Kong, no de China continental, que estaba intentando hacerse con los puertos principales del Canal de Panamá. Pues obviamente el Tribunal Supremo panameño, no solo el gobierno, le ha parado los pies a la empresa china. ¿Y quién reaccionó? No fue la empresa china, fue el gobierno de China. O sea, que estamos viendo que hay una acción coordinada y quienes la negaban han quedado desmentidos porque ha sido evidente que China, a través de sus filiales políticas nacionales, partidos políticos que le son afines, pero también el sector privado, y ahí entra Huawei, están jugando un papel geoestratégico fundamental en el mundo. Por lo tanto, pararle los pies a China y saber que en este momento un país muy serio, muy sólido y que se ha puesto las pilas seriamente en materia de seguridad y defensa, como es Japón, ya no son las fuerzas armadas de Chichainabo de los años 60 y 70. Japón nunca tuvo nada de Chichainabo, pero en fin, en comparación con lo que podía tener. Y estamos viendo que el 1,3 y pico de gasto en defensa va a convertirse inmediatamente en un 2%. Claro, veamos un 2%, no es un 2% del PIB español, es un 2% del PIB de Japón. Y eso es cerca de 100.000 millones de dólares de gasto de defensa. 100.000 millones de dólares es un presupuesto bastante importante. Entonces, eso es, creo yo, muy buena noticia para todos. El que tengamos un Japón con una líder sólida, seria, creíble, popular, que ha demostrado dotes de liderazgo como yo no había visto desde hace por lo menos 10 años, francamente. Y incluso diría más, que no había visto un liderazgo así desde la posguerra. Por lo tanto, creo francamente, incluso Abe, Shinzo Abe, que fue un excelente primer ministro, en mi opinión, no tiene el mismo carisma y la misma fuerza política que tiene la señora Takaichi. En consecuencia, buenas noticias, creo. Asia es extraordinariamente importante. Cuando se habla de geopolítica hay que necesariamente mirar el globo terráqueo. No se puede hacer de otra manera. No se puede hablar de memoria, entonces a mí cuando estoy en el estudio, y lamentablemente no es el caso, pero la próxima vez que esté en el estudio lo hacemos, con el mapa al lado se puede ver que Japón es un poco el guardián de las salidas naturales tanto de Rusia, porque la isla de Hokkaido está enfrente de Vladivostok, la zona de las bases de la flota pacífica rusa, y también tiene encerrado a Corea del Norte y tiene encerrada una parte importante de China. China, para salir a aguas abiertas, necesariamente tiene que pasar por los estrechos de las diferentes islas japonesas y por el estrecho de Taiwán. Y eso es un problema extraordinario, porque la plataforma continental india, como hemos explicado en este programa en muchas ocasiones, es relativamente poco profunda y es muy, muy larga. Es así que tiene 200 millas. Y entonces los submarinos nucleares, tanto de ataque como de lanzamisiles chinos, no llegan a aguas profundas hasta que no abandonan la plataforma continental. Y esos 200 millas les hacen extraordinariamente vulnerables a los satélites y a los aviones de lucha antisubmarina. O sea, todo esté relacionado. Y en todo caso, me gustaría, vais a decir que es un poco un disco rayado, pero la verdad es que disfruto muchísimo de los análisis de Gerardo Ortega y su análisis sobre la economía japonesa es absolutamente impecable porque es que yo lo vi allí y en efecto la gente dice que los gobiernos no importan para la economía, que la economía, sobre todo en los países maduros, serios, con economías sólidas de décadas, economías de mercado muy bien gestionadas con compañías muy potentes, no necesitan de buenos gobiernos. No, lo siento mucho. Los malos gobiernos pueden destruir las economías, destruir las finanzas, destruir
la confianza. Los buenos gobiernos pueden ayudar extraordinariamente a dar un empujón muy importante a las economías que durante mucho tiempo pues, han vivido la tragedia, en mi opinión lo es, de la deflación que ha dejado a Japón pues, en muy mal estado y que empieza a salir de ese coma, si queremos llamarlo macroeconómico. Casi, ¿no? Icono pop, ¿no? Sanae Takaichi, con gran aceptación entre el público joven en esos comicios, no gozó del mismo nivel de aprobación, pero bueno, se impuso en las elecciones y se le hablaba como reformista a Masoud Pezeshkian en Irán. Gustavo, en este caso, Estados Unidos e Irán dan señales de tensión, ¿no? A pesar de que dicen que las conversaciones en Irán han ido muy bien, Estados Unidos que recomiendan que a los buques que no transiten por el estrecho de Hormuz, con el comandante en jefe iraní diciendo que están preparados para cualquier, bueno, pues el escenario más adverso. ¿Cómo ves el estado de las conversaciones nucleares en Omán? No sé si vamos hacia un entendimiento. ¿Cuáles son los escollos? Mira, en primer lugar, niego la mayor del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní que tú estabas citando antes de que yo entrara en la antena. Niego la mayor de lo que dice él, no de lo que dices tú, obviamente. Niego la mayor porque no se puede calificar seriamente de programa nuclear civil que requiere de un enriquecimiento de uranio de entre el 3 y el 5%, a unas centrifugadoras y un programa nuclear iraní que tiene material fisible enriquecido a más del 60% y un paquete nada desdeñable al 70%. ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos que para construir una bomba nuclear hace falta el poder enriquecer uranio a niveles de más del 90%. Estamos hablando que el 70% está mucho más cerca del 90% que el 5%, ¿no? Bueno, pues entonces que explique el gobierno iraní tres cosas muy sencillas. ¿Por qué enriquece hasta el 70% sin parar todos sus reactores, todas sus centrifugadoras, todas sus instalaciones nucleares están programadas para enriquecer a niveles de doble dígito alto? ¿Por qué? Si un programa civil requiere mucho menos enriquecimiento, ¿por qué? Segundo, ¿por qué el programa nuclear civil iraní depende de la Guardia Revolucionaria? ¿Por qué? Si fuera civil, dependería de la parte del gobierno, que pinta muy poco, porque el gobierno iraní pinta muy poco, el que pinta es el jefe, el líder de la Revolución Islámica y todos sus compinches, especialmente la Guardia Revolucionaria, que por fin ha sido declarado por la Unión Europea como organización terrorista con la reticencia de Francia y España, hasta que les torcieron el brazo. Vergüenza les cabe a los dos. Vergüenza a la diplomacia de uno y otro país por eso. Y la tercera cuestión, si es un programa civil, ¿por qué lo entierran a 1 milla de profundidad? ¿Por qué? Si fuese civil, no enriquecerían a más del 5%. Si fuese civil, dependería del Ministerio de Energía. Si fuese civil, estaría en la superficie. Por lo tanto, no es un programa civil. Y segunda cuestión, el régimen iraní, que es uno de los regímenes más execrables que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI, no entiende otro lenguaje que la fuerza. Es un régimen que ha masacrado a decenas de miles de personas. No sabemos a cuántas. No lo sabemos. Hay especulaciones. El régimen está reconociendo 10, 12.000, el régimen. Las ONGs internacionales que tienen acceso parcial a la información, porque no están contando los muertos que el régimen obliga a las familias a decir que se murieron de muerte natural o en accidente, cuando recuperan los cadáveres. Por lo tanto, estas ONGs que tienen contacto directo interno en Irán están reconociendo una cifra de entre 50 y 60.000, y esta es de hace unos días. Por lo tanto, no sabemos lo que está pasando. No hay ni una declaración de las izquierdas europeas y de los que están volviendo a montar la flotilla de pacotilla para ir a Gaza otra vez. No hay una sola declaración de 60.000 muertos en Teherán de ningún partido de la progresía europea. Ni uno. Ni uno ha dicho nada.
No hay nadie corriendo en el Parlamento a hacer declaraciones institucionales, ni condenar al régimen iraní. Nadie está llamando a que se les expulse de Naciones Unidas o que se rompa relaciones diplomáticas con ellas. Y, sin embargo, sí lo están haciendo con otros países. Francamente, la hemiplegia de ciertos análisis, incluso análisis supuestamente geopolíticos, es espeluznante y es amoral. Tercera reflexión sobre el tema iraní. Las negociaciones de Omán son muy buena noticia y demuestra que la política exterior americana, esté quien esté al mando. A mí me gustaba mucho Anthony Blinken, he de decirlo, pero obviamente tenía al presidente Biden encima, que hizo dos cosas en el régimen iraní que ya me perdonarás. La descongelación, que sepamos, de 7.000 millones de dólares y nada es casualidad en esa parte del mundo. De repente recibe 7.000 millones de dólares descongelados el régimen iraní, resurge de sus cenizas el régimen de Bashar al-Assad y resiste unos meses más hasta que llega esta administración, le vuelve a cerrar el grifo y de repente, ¿qué ocurre? Cae el régimen de Bashar al-Assad. ¿Casualidad? No, no es una casualidad. Curiosamente, Hezbollah resurge durante el periodo en el que se le descongelan los 7.000 millones de dólares a Irán y se produce el ataque del 23 de octubre del año 2023 en Israel. ¿Casualidad? No, no hay casualidades. En consecuencia, cuando se le aprietan las tuercas a Irán, y en este momento está en un momento más difícil de su historia, porque tiene una contestación interna muy grande, porque sus proxies Hamas y Hezbollah están seriamente debilitados, porque no tiene el abominable régimen sirio que era uno de sus proxies que funcionaba como otra organización terrorista estatalizada, que era el régimen de Bashar al-Assad. Los hutis le han pegado muy duro, tanto estadounidenses como aliados, como los israelíes, y ahora, en fin, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el reconocimiento de Somaliland, esa es otra historia más larga que analizar y no tenemos tiempo para eso, pero reconocimiento por parte de Israel de Somaliland, que está justamente en las aguas del Golfo de Adén, va a permitir que Israel monte unas bases militares ahí, porque ya tiene el acuerdo para hacerlo con el gobierno de Somaliland, y tendrá a tiro a los hutis, pero muy cerca. Y además podrá ayudar a la operación Atalanta para permitir el paso libre de la flota mercante mundial por el estrecho de Bab al-Mandab, donde justamente, qué casualidad, no lo es, obviamente era ironía, los chinos están construyendo una mega base justamente en el estrecho de Bab al-Mandab, porque ahí consideran que pueden tener otra vez capacidad para ahogar a la economía mundial si no lo hacen los hutis, que casualidad otra vez, tengo que decirlo, los barcos que tienen bandera rusa o china o que tienen mercancía que sale de Rusia o China o va a Rusia o China o tienen relación directa o indirecta con Rusia o China, jamás han tenido el más mínimo incidente en esas aguas. ¿Qué te parece? Bueno, pues que deberíamos de estar muy pendientes de ese programa nuclear de Irán, a ver si es verdad que es solo para calefacción o para la electricidad de los hogares, y que Sana Takaichi, Gustavo, pues en fin, no se meta en un Malvinas 2, a pesar de que tenga influencia en Taiwán. Que me quedo sin tiempo diplomático. Gustavo Aristegui, un placer como siempre. Un abrazo, Manolo, perdona. Un abrazo fuerte.